¿Puede una película del cine de oro mexicano ocultar algo más allá de su conmovedora narrativa y su lugar en la historia cultural? Las tragedias que persiguieron a su elenco, desde fatales accidentes a desgarradoras pérdidas, han dado pie a una interrogante que sigue viva décadas después. ¿Fue esta obra una simple coincidencia de desgracias, o hay algo más oscuro acechando entre sus fotogramas? Prepárate para adentrarte en un relato que te hará cuestionar la delgada línea entre el destino y lo sobrenatural. Pronto descubrirás una verdad que quizás nunca imaginaste. ¿Te atreves a desvelar los detalles de esta misteriosa filmación? Corría el año 1948. En México, la industria cinematográfica vivía su máximo esplendor. El cine de oro mexicano marcaba un antes y un después en la historia cultural del país. En ese contexto, se gestaba una de las películas más emblemáticas de su tiempo, Nosotros los Pobres. Bajo la dirección de Ismael Rodríguez, con Pedro Infante liderando un reparto de renombrados actores, el filme prometía no solo conmover al público, sino inmortalizarse como una obra maestra del drama social. Sin embargo, pocos imaginaban que esta obra también sembraría una inquietante leyenda que resonaría a lo largo de las décadas. Desde el inicio, algo parecía fuera de lugar. Los miembros del equipo hablaban en voz baja sobre las dificultades inexplicables que surgieron durante el rodaje. Una cámara clave se averió durante una de las primeras escenas, retrasando la producción en días. Las luces del set, que normalmente eran un asunto técnico rutinario, comenzaron a parpadear de manera errática, dejando a los técnicos perplejos. Aunque todos intentaban mantener una actitud profesional, los susurros sobre mala suerte comenzaron a circular por los pasillos de los estudios. Nadie lo decía abiertamente, pero algunos juraban haber visto sombras moverse en las esquinas del set, justo fuera del alcance de las luces. Uno de los asistentes recordaría años más tarde que el primer borrador del guión fue descartado abruptamente después de una reunión secreta entre el director y los productores. Los rumores decían que algunas escenas originales habían provocado un malestar inexplicable en quienes las leyeron, pero nadie se atrevía a hablar más sobre ello. A medida que avanzaba la filmación, las tensiones entre el elenco y el equipo técnico se volvieron palpables. Evita Muñoz Chachita, quien interpretaba a la hija de Pedro Infante en la película, llegó a confesar en una entrevista mucho tiempo después que las grabaciones nocturnas la ponían nerviosa. Era como si el aire se sintiera más pesado en ciertas partes del set, comentó. Otros actores, entre ellos Carmen Montejo y Blanca Estela Pavón, hicieron comentarios similares, aunque siempre los atribuían al cansancio o a la intensidad de las jornadas. A pesar de estos eventos inquietantes, el rodaje continuó y en diciembre de 1948 Nosotros los Pobres llegó a las salas de cine. Fue un éxito rotundo, consolidándose como una joya del cine nacional. Las lágrimas del público llenaron los cines y las críticas ensalzaron las interpretaciones de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Sin embargo, para algunos involucrados en la producción, el éxito de la película no fue suficiente para disipar la sensación de que algo oscuro había quedado impregnado en el ambiente. La primera señal llegó en 1949, menos de un año después del estreno de la película. Blanca Estela Pavón, quien interpretó a la chorreada y cuyo carisma conquistó al público, falleció en un accidente aéreo, esta vez cerca del Popocatépetl. Los informes señalaron condiciones climáticas adversas, pero entre bastidores comenzaron a susurrarse teorías más inquietantes. La idea de una maldición empezó a tomar fuerza, aunque se mantenía en voz baja, como un secreto incómodo que nadie quería admitir abiertamente. La segunda señal llegó en 1957, apenas 9 años después del estreno. Pedro Infante, el alma de la película, murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Aquel fatídico 15 de abril, el avión que pilotaba cayó en picada, dejando tras de sí una nube de humo negro y una nación de luto. Pedro no solo era un ícono, era un símbolo de esperanza y humanidad. Su muerte marcó un antes y un después, pero lo que pocos notaron en ese momento fue que su trágico final parecía no ser un evento aislado. ¿Podría ser coincidencia que ambos protagonistas de Nosotros los Pobres murieran en accidentes similares?
Pero las tragedias no se detuvieron ahí. Katy Jurado, quien tuvo un papel menor en la producción, pero cuya carrera se disparó hacia Hollywood, también se vio marcada por el infortunio. Su hijo, Víctor Hugo, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico de por vida. Jurado, conocida por su temple y fortaleza, nunca habló sobre las supuestas conexiones con la película, pero quienes la conocieron aseguraban que algo cambió en su mirada después de aquel suceso. Parecía cargar un peso invisible, como si intuyera que el éxito de aquella obra venía acompañado de un costo demasiado alto. Delia Magaña, una actriz secundaria cuya interpretación en Nosotros los Pobres le valió el reconocimiento de la crítica, fue otra víctima del destino. Décadas después del estreno, sufrió un atropello que le dejó graves secuelas en la movilidad. Aunque sobrevivió, jamás recuperó su calidad de vida. Magaña solía bromear sobre el mal karma que la perseguía, pero quienes la escuchaban no podían evitar sentir un escalofrío al recordar su participación en aquella cinta. A medida que los años pasaban y las tragedias se acumulaban, la teoría de una maldición dejó de ser un simple rumor. Algunos expertos del cine señalaron que los accidentes eran simples coincidencias, un reflejo de lo impredecible de la vida. Sin embargo, para aquellos que habían trabajado en la producción, los eventos parecían demasiado específicos, demasiado trágicos, como para atribuirlos únicamente al azar. Algunos antiguos miembros del equipo comenzaron a hablar en privado sobre una energía inquietante que rodeaba la filmación. Un técnico de iluminación recordó haber escuchado voces susurrantes durante las grabaciones nocturnas, a pesar de que el set estaba vacío. Un maquillista mencionó cómo el vestuario de uno de los personajes parecía moverse solo, como si alguien lo tocara. Aunque estos relatos se descartaban como simples supersticiones, con cada nueva tragedia la sensación de algo más siniestro se hacía más difícil de ignorar. Mientras tanto, nuevas generaciones redescubrían Nosotros los Pobres. Los hogares mexicanos seguían emocionándose con la lealtad de Pepe el Toro, las lágrimas de Chachita y la fuerza de la chorreada. Sin embargo, para algunos espectadores, la película adquirió un matiz diferente con el conocimiento de las tragedias que marcaron al elenco. El final del filme, donde la esperanza parece vencer la adversidad, contrasta irónicamente con los destinos reales de quienes les dieron vida a esos personajes. La pregunta permanecía suspendida en el aire, como una nube pesada que se niega a disiparse. ¿Qué había en Nosotros los Pobres que cobraba un precio tan alto a quienes la llevaron a la pantalla? ¿Eran los infortunios una simple casualidad, o había algo oculto entre los fotogramas, algo que nadie había visto pero que ahora reclamaba su parte del éxito? Las tragedias de Infante, Pavón, Jurado y Magaña eran solo las más visibles, pero entre bastidores otros relatos comenzaban a emerger. Una conexión siniestra parecía unirlos, como si la película hubiera abierto una puerta que nunca debió cruzarse. Y lo más perturbador era que esta puerta seguía abierta. En 1978, 30 años después del estreno de la película, se organizó un homenaje para conmemorar su legado. Durante el evento, algunos críticos y cinéfilos comenzaron a hablar abiertamente sobre la coincidencia de los accidentes que habían afectado al elenco. Lo que debía ser un acto de celebración se tornó inquietante cuando un cineasta veterano compartió una historia que hasta entonces había mantenido en secreto. Durante el rodaje, se había encontrado un carrete de película que nadie reconocía como parte del material oficial. Cuando intentaron proyectarlo, descubrieron que estaba vacío, pero su cinta se enredó en el proyector, lo que provocó un pequeño incendio. Fue como si algo no quisiera ser visto, confesó. La teoría de la maldición no era más que una entre tantas. Algunos investigadores del cine mexicano sostenían que todo podía reducirse a la estadística, accidentes y tragedias ocurren en cualquier ámbito, y un elenco tan grande como el de Nosotros los Pobres no estaría exento de ello. Pero incluso los más escépticos admitían que el patrón resultaba incómodamente recurrente. ¿Cómo explicar que Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, los pilares de la película, murieran en accidentes tan similares y en momentos tan cercanos? ¿Cómo ignorar las desgracias que persiguieron a otros miembros del elenco y equipo? Quizás nunca habrá respuestas definitivas.
Quizás Nosotros los pobres no sea más que una obra maestra del cine mexicano, inmortalizada en el tiempo y en los corazones de millones, pero cargada de historias que la humanizan y la hacen más fascinante. O tal vez, entre las luces y sombras del set, se despertó algo que aún ronda en la memoria colectiva. Ahora, la pregunta recae en ti. ¿Crees que esta película encierra un misterio, una especie de superstición que cobró un precio a quienes participaron en su creación? ¿O son simplemente casualidades trágicas que se han entrelazado con el paso de los años? Deja tu opinión en los comentarios.